Vale. Bueno chicos, y volvemos con el kart de pedales con motor a gasolina. Vamos a mejorar los fallos que tiene, que es que recordemos que este kart lo único que hice fue agregarle el motor, le hice el eje trasero para que fuera propulsado por un motor en vez de por los pedales como tenía antes y eliminé el sistema de pedales. Aquí tenemos el motorcito de 50cc que nos robamos de un scooter, que era de estos de que vas parado así, era de gasolina. De ahí le sacamos el motor y el kart era un kart de pedales normal, ¿no? Entonces, lo que queremos ahora es hacer que esto funcione mejor siendo propulsado por un motor, ya que cuando era por pedales el niño iba sentado un poquito más adelante y un poquito más arriba, el peso estaba un poquito mejor distribuido y la dirección, aunque era malísima, servía para algo y ahora no sirve para nada. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Como ahora el niño va sentado aquí atrás y está todo el peso echado un poco más para atrás, vamos a cortar el chasis y voy a quitar todo ese trozo que está ahí. Todo ese trozo. Esto que está aquí es un peso que le puse para hacer más peso sobre las ruedas delanteras y iba muchísimo mejor. Pero ahora quiero hacerlo sin que lleve ese peso, así el kart es más ligero, anda un poquito mejor y gira bastante mejor. Porque, a ver, gira mejor que antes, pero también sigue girando mal. Entonces vamos a rodar el volante bastante más para atrás, como todo esto, o sea, todo eso que vamos a quitar de chasis va a rodar el volante para acá y para arriba también lo vamos a subir un poco, para que el niño vaya sentado en una postura bastante más cómoda. Así que nada, el kart obviamente es lo que es, no voy a modificarlo mucho más de eso, porque para modificarlo mucho más que eso ya prefiero coger un chasis de un kart de verdad, de niños, y hacerle un kart de verdad. Esto era como un proyecto así en plan, con lo que tenemos, vamos a hacer lo que podamos. Entonces eso es lo que vamos a hacer, vamos a tratar de dejar este proyecto finalizado para que vaya bien y ya no tocarle más, sino usarlo y hasta que lo deje de usar y después lo regalo o lo que sea. Así que bueno, vamos a cortarle ese trocito de allí, vamos a echar todo eso para atrás, vamos a hacerlo que sea un poquito más cortito y así el peso va distribuido mucho mejor sobre las ruedas delanteras también y de esa manera va a girar muchísimo mejor. Bueno, y ahora lo que tenemos aquí ya es el plástico suelto, lo vamos a sacar del medio, lo ponemos un poco así para acá, vamos a sacar todo esto de aquí y vamos a cortar todo desde aquí hasta allí. O sea que todo este largo se lo vamos a quitar, las ruedas van a ir mucho más acá, va a ser más corto, el volante también va a estar más cerca de la posición de conducción, mucho mejor distribuido y aparte el niño va a ir mucho más cómodo también, va a girar mucho mejor, así que guay por todos los lados. También vamos a ensancharlo un pelín, porque si nos damos cuenta, atrás es un poquito más ancho que adelante y esto ya está doblado y la rueda tiene un poco de camber. Vamos a acomodar toda esa parte delantera. Bueno, ya tenemos las dos partes separadas, la delantera de la trasera. Ahí es donde va a empezar nuestro nuevo eje delantero, ya que los pies del niño van aquí y él lo ha sentado allá atrás. O sea, todo eso de aquí adelante sobraba básicamente. Entonces vamos a reforzar esta plaquita que está por aquí, con este tubo también y con los tubos que van a salir para acá adelante. Solamente. Bueno chicos, más o menos esta es la pisada nueva que va a tener el bicho. Ahí ya tengo todo separado, lo que voy a reutilizar y lo que no. Ya corté los tubos del chasis que no voy a usar. Ahora voy a hacer unos casquillos en donde voy a poner estos spindles, que voy a mantener los mismos spindles. Voy a hacer una chapita nueva aquí porque es más larga. Y nada, pues vamos a usar el mismo volante y todo eso lo vamos a estar reubicando aquí. Ya medí al niño y ya, bueno, ya creo que tengo todo un poco medio puesto para ahora empezar a cortar este tubo, que es el que va a ser el tubo nuevo de ahí. Voy a hacer los dos bichos eso en el torno, eso lo vamos a ver también. Y nada, voy a hacer la chapita de una pletina, un poquito más gorda y todo, para que tenga un poquito más de fuerza y no se doble ni nada. Luego con unos tornillitos con tuercas de seguridad para que no se suelte y que tenga un poquito de movimiento. Y otra cosa, ahora que lo estaba viendo, como tengo los spindles ahora afuera, antes iba por delante la barra de la dirección y eso me haría poner el volante mucho más hacia el frente. Y me estoy dando cuenta que las puedo poner al revés. Y si las pongo al revés, si las pongo así al revés, ya me quedan por la parte trasera y funcionan exactamente igual. Bueno, al final me voy a hacer el tubo delantero este nuevo, porque me da mucho más trabajo tener que estar sacando este tubo de allí, recortarlo y tal, y sacar los casquillos. Voy a hacer un tubo nuevo a la medida correcta para que me quede el eje trasero igual que el delantero.
y para que las ruedas no me toquen cuando giren, que no me toque el chasis. Y nada, vamos a hacer todo de cero básicamente. Así que primero que nada vamos a cortar el tubo que va ahí, pero vamos a colocar las ruedas más o menos en el sitio para saber a qué medida lo vamos a cortar. Así que vamos allá. Y para colocar las ruedas en el sitio necesito hacer básicamente esto que estaba aquí. Este tubito es como muy débil. Y estos casquillos en este tubo no me quedan bien. Entonces voy a usar este tubo para hacer estos tubitos, que este mucho más gordo, ya lo podemos ver. Y voy a hacer unos casquillos como estos en el torno, que yo tengo para hacer plástico y prefiero tornear plástico que tener que tornear hierro para hacer un casquillo de hierro y meter estos plastiquillos ahí. Así que voy a hacer los casquillitos de plástico, que son 4 rapiditos, eso lo hago bastante rápido. Voy a cortar 2 tubitos así y ya vamos a tener lo que serían nuestros spindles. Y aquí ya tenemos lo que serían los spindles, los casquillos de plástico que encajan aquí, quieto, que encajan aquí perfecto a presión. Esto lleva grasa por dentro y ya está, eso va a girar ahí. Entonces vamos a primero a probar esto un poco así, ponerlo en el sitio, a ver de qué largo tengo que cortar el tubo. Bueno, ahora que ya tengo las ruedas ahí puestas en el sitio, donde va a quedar, que básicamente va a ser así, ya puedo empezar a hacer el tubo. Ya sé que necesito un tubo de 43 centímetros, vamos a cortarlo, vamos a empezar a soldar allí eso, punteado, para empezar a arreglar el tema de la dirección, que como dijimos antes, ya le dimos la vuelta a estos spindles, están invertidos para que no vaya por delante, sino que vaya por detrás. A ver si así podemos mejorar un poco el Ackerman. Bueno, ya tenemos el tubo donde van a ir montados los spindles, así que vamos a ponerlos, soldamos esto allí y ya puede apoyarse sobre sus 4 ruedas otra vez y empezamos a hacer la dirección. Bueno chicos, si nos damos cuenta, ahora ya tengo aquí esto soldado y tengo lo que es el punto de pivote del eje. Eso no está al 100% recto. Si nos damos cuenta, está inclinado un poquito para atrás. ¿Y para qué quisimos esto? Bueno, para que cuando yo gire, por ejemplo, hacia este lado, ¿verdad? Que yo giro así, no sé si se dan cuenta, pero miren lo que hace aquella rueda. Esa rueda se levanta, ¿verdad? Cuando el niño esté sentado aquí en el kart, la idea es que esta rueda se mantenga en el piso y la que se va a levantar es esa. Así funcionan las direcciones de los karting, de los go-kart de verdad. Y es básicamente lo que estoy intentando copiar aquí. Realmente va en el spindle y es de diferente manera. Esto va un poquito más recto. Pero bueno, sé que así me va a funcionar también. Así que lo vamos a probar y mirar cómo gira ya ahora. Esto está hirviendo, ¿no? Sí. Mirar cómo gira ya un poco. Ya es otra cosa. Vamos a ponerle una pletinita de dirección y a ver si podemos dejar el volante conectado de una vez. Bueno chicos, ya tenemos el eje delantero puesto en el sitio. Al final quería poner la barra de la dirección por la parte trasera, pero por lo corto que es el kart ahora, no me va bien para la forma en la que va a quedar el volante. Tendría que quedar el volante muy de pie, ¿no? Y lo quiero que quede un poquito más así acostado para que sea más cómodo para el niño de llevar. Entonces, lo he puesto otra vez para adelante y básicamente aquí les puedo enseñar ya lo mejor que va la dirección, realmente. Entonces, ahora mismo está sin el peso del niño arriba, obviamente, y sin el volante, y sin la batería, y todo lo que va a llevar aquí adelante. Y entonces, miren lo que pasa. Giramos la dirección hacia este lado y vemos cómo se levanta esta rueda. Es por el efecto que está haciendo ahora mismo el camber que lleva la rueda. En este caso, cuando lleve el peso aquí, fijaos, solamente con el peso, o sea, dándole yo aquí con la mano, mirar qué fácil lo muevo hacia abajo, y se levanta aquella rueda trasera. Y de esa manera gira mucho más fácil, porque la rueda interna, que es la que tiene que girar rápido también, como la externa, está en el aire básicamente, trasera. O sea, la rueda trasera queda en el aire cuando giramos hacia este lado, y cuando giramos hacia este otro, lo mismo pasa con la rueda de este lado. La de allá, va al aire también. Esto nos va a permitir que el buggy gire 1000 veces mejor,
porque es como funcionan los karts, básicamente. Que levantan una rueda, la rueda interna, que o sea, si tú estás girando para acá, la interna es esta. Entonces cuando vas tomando la curva, por la propia inercia, el peso y todo, el peso se suele apoyar sobre esta rueda, que en este caso está en el aire. Entonces con la inercia de la curva se va a apoyar sobre esta rueda y aquella va a levantar. Entonces estoy seguro que de esta manera nos tiene que ir 1000 veces mejor. Voy a terminarlo porque quiero que lo probemos y que veamos qué tal la diferencia. Si nos damos cuenta, aquí lo que hice fue eso, darle un pelín de camber al eje, básicamente. O sea, en vez de ir así y que la rueda gire así, la rueda está así, y entonces hace esto. Y al hacer esto, busca levantar el lado contrario del coche, buggy o lo que quiera hacer, básicamente. Entonces, para aquel lado, hace ese efecto, nos levanta ya, y para este lado, el efecto contrario. Brutal. Vamos a seguir, vamos a fijar el volante, que tengo que poner una chapita allí, y vamos a seguir con esto. Bueno, chicos, ya tenemos la parte delantera lista. Eje, barra de dirección, todo puesto allí, incluso hasta un tubito para poder poner la carrocería otra vez, que es lo que quiero. Mira cómo gira eso. O sea, una locura. Y andando es mucho más suave, obviamente. Pero ahora gira, ahora va a girar bastante bien. Estoy dejando que enfríe para volverle a fijar la carrocería. Tengo que volver a hacer gasolina porque esta gasolina es muy vieja. Hacer un poco de mezcla y a ver si cuando busque el niño en la tarde lo probamos de una vez hoy mismo, a ver qué tal va esto. Bueno, chicos, mirad qué brutal ha quedado esto, de verdad. Ahora ya le puse el plástico aquí otra vez. Le hice unos agujerillos ahí al tubo este delantero que le puse. Voy a poner estos tornillitos pasantes con estas tuercas para aguantar el plástico aquí. La verdad es que quedaron brutales. Esto no lo tenía antes, ni es de este buggy, ni lo compré para esto. Lo tenía ahí tirado. Y la verdad es que ha quedado pero fenomenal. Ya tenemos aquí también la batería, que esto otra cosa. Mira ese sistema ahí. Queda la batería aquí sujeta. No, lo siguiente. Y ahora esta batería también es bastante más pesada. Nos da más peso aquí en el eje delantero. Y tenemos mucha más carga para poder arrancar el buggy sin problema. O sea, una pasada, la verdad que sí. Ahí ya queda encendido. Ya cómo está eso. Una pasada, la verdad. Nada, vamos a esperar que llegue el niño. Vamos a ir a probarlo, a ver si todas las modificaciones funcionaron. Pero como van a ver en el video de este short que voy a poner por aquí al lado, ahora hace trompitos esto aquí como nunca antes. Así que vamos a probarlo con el peso del niño encima, que es lo más importante. Y vamos a ver qué tal. A la cancha. Eso. Ahí. Ajá, así. Bien, perfecto, dale. Entra, acuérdate que tiene freno. Ajá, ese. Dale despacio, ¿ok? Claro. Venga, da la vuelta por este círculo. Ajá. Eso, bien. Gira más. Ajá. Ahora por otro lado, eso, bien. Ajá, mira cómo hace drift. ¡Qué bien, vale! No tan rápido la curva. Gira aquí, venga. Así, ajá. Dame vueltas a mí. Ajá. Eso. Muy bien. Ahora recto. Vale. Para. Sí, pasa por detrás del aro.
¡Mira!